Buenas tardes, me presento. Soy Shelby Liliana Ortega Contreras, licenciada en nutrición. Voy a exponer el artículo titulado Efectos de los suplementos de dieta fermentable rica en fibra en productos nitrogenados convencionales y derivados de intestino en pacientes en hemodiálisis de mantenimiento, un ensayo clínico controlado aleatorizado. Para el proceso de certificación de atención nutricional dentro del diplomado de nutrología médica. Dentro del contenido vamos a checar los puntos básicos del artículo científico desde su introducción hasta sus conclusiones. Como ya lo decía Hipócrates, la muerte asiente en los intestinos y vaya que no se equivocaba. Pero antes de ello y con la finalidad de explicar ampliamente el artículo en cuestión, considero importante tener un panorama general sobre la microbiota intestinal en pacientes con daño renal. Es aquí en donde entra el artículo elaborado por Osuna, en donde hizo una revisión extensa de la literatura que hablara de estas alteraciones y encontró lo siguiente. 1. Una ingestión deficiente de fibra junto con la restricción de líquidos ocasiona una erosión de la mucosa epitelial. Cabe destacar que la erosión va estimulando los leucocitos mononucleares produciendo citoquinas, produciendo inflamación. Después, si disminuye la tasa de filtrado glomerular con su correspondiente elevación de azuados, te va a generar disminución de las proteínas de uniones estrechas, que estas son las que realmente forman la barrera epitelial intestinal. Ahora bien, por ende, si tenemos una erosión de la mucosa y si tenemos una disminución de las proteínas, te va a dar como resultado una disfunción endotelial, aumentando así la permeabilidad de dicha barrera, favoreciendo la translocación de bacterias y toxinas urémicas, generando más proceso inflamatorio. Posteriormente, si el
tránsito intestinal se encuentra disminuido por todos los demás factores que ya mencionábamos. De aquí el que hay que rescatar para fines de este artículo es la ingestión de fibra. Kalantar en el 2001 ya había reportado que estos pacientes consumían aproximadamente 17 gramos de los 20 a 35 que se recomendaban. Esto te va a ocasionar entonces una disbiosis intestinal que hace que aumenten las bacterias con enzimas formadoras de fenoles e indoles. De igual manera, disminuyen las bacterias formadoras de ácidos grasos de cadena corta. Estos dos puntos te generan aumento en la formación de toxinas urémicas previamente mencionadas. Los indoles, el que es el más representativo, es el sulfato de indoxilo y de los fenoles es el pecresol sulfato, que más adelante los retomaremos. Una vez comprendido eso, hay que tener en cuenta que la desaminación de aminoácidos aromáticos ocasiona la producción de compuestos fenólicos e indólicos.
Es aquí donde observamos que el P-cresol, producto del metabolismo de fenilalanina y tirosina, es conjugado en la pared intestinal y gracias al hígado es liberada a la circulación en forma de P-cresol sulfato. Por su parte, el indol se degrada gracias al triptófano, igual por bacterias intestinales que posteriormente son sulfatadas en el hígado como sulfato de indoxilo. Por último tenemos al N-óxido de trimetilamina, que es un metabolito tóxico producido por el intestino, cuyo precursor es la L-carnitina y la fosfatidilcolina dietética, que realmente son aminas cuaternarias, las cuales se convierten en trimetilamina por la microbiota intestinal para posteriormente absorberse y convertirse ya como tal en el hígado en T-MAO. Realmente el tema no es motivo de mucho estudio, ya que este se remueve bastante bien dentro de las terapias sustitutivas. Sin embargo, a diferencia del P-cresol sulfato y el indoxilo, que al no ser removidos, pues realmente nada más se están acumulando y generando. También hay que tener en cuenta que aproximadamente de los 10 gramos de proteína que alcanzan en el colon diariamente son degradados ya sea bien por las bacterias intestinales, por las heces o bien otros son absorbidos y eliminados por el riñón, pero pues en pacientes con daño renal nada más se están acumulando de igual manera. Por todo lo explicado anteriormente, se ha encontrado una fuerte relación entre las toxinas urémicas con el proceso inflamatorio en complicaciones propias de la enfermedad renal. ¿Cuáles vendrían siendo esas complicaciones? Pues bueno, alteraciones del metabolismo mineral óseo,
complicaciones cardiovasculares, anemia. Bueno, hasta aquí termina el preámbulo introductorio. Ahora sí vamos de lleno a lo que es nuestro artículo. Las toxinas derivadas del intestino, que ahora ya las conocemos, que es el pecresol y el sulfato de indoxilo, pertenecen a las toxinas urémicas unidas a proteínas que promueven el desarrollo de la fibrosis, ocasionando un estado inflamatorio asociado con la enfermedad renal crónica. Una posible manera de suprimir la producción de estas toxinas, pues es aumentando la ingestión de fibra dietética. El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de la dieta enriquecida con almidón resistente tipo 2 en los niveles séricos de estos productos nitrogenados convencionales. Aunque no lo maneja como tal, su hipótesis menciona que una terapia alta en fibra en la dieta puede aliviar o incluso, más osado, detener la progresión de la disfunción o lesión renal, ya que previamente se había comprobado en roedores, pero no en humanos, y que los resultados sonaban bastante prometedores. El tipo de estudio es el rey de los diseños experimentales. Fue un ensayo clínico controlado y autorizado, y aparte doble ciego. La muestra la sacaron de un estudio piloto previo, donde se salió ya de 50 pacientes, y el tiempo fueron solamente 8 semanas. Dentro de sus criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que ya llevaban al menos 6 meses en hemodiálisis y que realmente cumplían con sus 3 sesiones por semana. Sus criterios de exclusión incluyeron a todos los pacientes que tenían alguna otra enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, etcétera, que ya tuvieran algún trastorno gastrointestinal, que estuvieran consumiendo antibióticos o por lo menos 6 meses previos a este, o incluso que también ya estuvieran con algún probiótico. Dentro de sus diseños estadísticos, para normalizar la distribución de los datos, usaron la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ya para la comparación de grupos emplearon la ANOVA y finalmente para la comparación de las toxinas urémicas usaron el análisis de covarianza, lo cual nos demuestra que fue un
En cuanto al producto, fue en forma de una galleta elaborada por la compañía Arazpan Benis. Tenían exactamente el mismo peso ambas, 60 gramos, tenían la misma forma rectangular, lo único que cambiaron fueron los ingredientes. Mientras al grupo control se le dio de maíz ceroso, al grupo experimental se le manejó el 60% de almidón resistente tipo 2 o bien como lo veremos en el estudio HAM RS2. De igual manera, para que quede un poco más claro, el almidón resistente es la suma del almidón y productos de degradación de todos los almidones absorbidos en el intestino delgado. La resistencia se determina por una cantidad más alta en amilosa en relación con la amilopectina, que constituye una relación más compacta, menos susceptible a hidrólisis. Se subdividen en 5 categorías, ya sea por la naturaleza del almidón y por su localización. Específicamente en el tipo 2 lo podemos encontrar en lo que son las papas y plátanos verdes. Ahora sí bien, ¿qué pasó con las personas del estudio? De los 50 que reclutaron originalmente, terminaron 21 para lo que fue el grupo control y 23 para el grupo experimental. ¿Por qué? Pues bueno, 4 del grupo control se tuvieron que retirar, uno porque perdió una sesión de hemodiálisis, dos porque tuvieron que ser ingresados al hospital y uno porque se tuvo que trasladar de unidad. Y del grupo experimental solamente dos, uno fue por dolor gastrointestinal y el otro fue porque se sometió a un trasplante renal. Así es que de los 50, pues nada más terminaron con 44. En cuanto a los resultados, pues realmente no fueron significativos en lo que es colesterol, triglicéridos, HDL, pero sí encontramos datos estadísticamente significativos para la creatinina y para el ácido úrico. En cuanto a las toxinas urémicas, desafortunadamente tampoco encontraron datos estadísticamente significativos. Sin embargo, pues hay que remarcar que el P-cresol disminuyó de 7.8 a 5.3 en el grupo de intervención en comparación con el grupo control de 6.9 a 7. Los resultados de este estudio son similares a los de Rampton, en donde observó que con ingestión de hemicelulosa podía disminuir los niveles de urea en plasma de un 11 a 19%, llegando a la conclusión de que la fibra dietética inhibe la producción de bacterias colónicas de amonio. Por su parte, Meyers encontró una reducción del 20% del plasma del sulfato de P-cresol, pero no del sulfato de indoxilo, y él administró inulina adicionado con oligofructuosa. Así que tanto este estudio como los mencionados previamente encontraron disminución en el P-cresol, pero no en el sulfato de indoxilo, lo que puede suponer que son rutas metabólicas bacterianas diferentes que no se relacionan entre sí.
Para enriquecer un poco más la discusión, encontré que Vasiri comparó 24 adultos con daño renal y 12 sanos, en donde observó 190 unidades taxonómicas operacionales de microbiota intestinal diferente. De igual manera, Aaron demostró la expansión de dichas familias en pacientes con daño renal tiene por consecuencia la producción de toxinas urémicas. Él hizo un estudio en 10 individuos sanos, 9 pacientes con daño renal con colon intacto y 6 pacientes con daño renal que fueron sometidos a una colectomía. Los resultados que encontró fueron bastante interesantes. Él demostró que había muchísimo más toxinas urémicas en pacientes renales con el colon intacto que con los que fueron sometidos a colectomía. Las conclusiones que podemos obtener de este estudio es que, pues sí, mostró que la dieta enriquecida con alto contenido de fibra fermentable puede disminuir los niveles séricos, pero solamente de algunos productos nitrogenados, sin tener efectos secundarios, es decir, que pueden ser viables. Dentro de las limitaciones que tuvo este estudio, básicamente fueron tres. Una fue el tiempo. ¿Por qué? Bueno, ya se ha demostrado que para que nosotros podamos generar algún cambio en la microbiota intestinal, debemos ser constantes durante por lo menos 6 meses y ellos solo emplearon 8 semanas. Dos, que descartó en automático pacientes que ya vivían con diabetes, hipertensión, en fin, y de aquí él pudo haber encontrado resultados secundarios bastante interesantes. Y por último, fue que no estudió la microbiota previo y posterior al estudio. Ahí también hubiera visto qué familias aumentaban y
En mi opinión, se han elaborado numerosos estudios para tratar de equilibrar la microbiota intestinal, sobre todo en pacientes con daño renal, con la única finalidad de disminuir las toxinas urémicas. Cabe destacar que al ser pacientes de mantenimiento, como personal de salud, solamente nos podemos limitar a mejorar su calidad de vida, evitando complicaciones propias de la patología. Y qué mejor que controlando náusea, mareo y vómito, que es la sintomatología clásica de las toxinas urémicas elevadas. Ya controlando esto, pues tendremos un 50% de gane en nuestro tratamiento. De igual manera, tendríamos que ser un poco más finos en cuanto a la investigación, ya que hemos sido muy dispersos. Se ha manejado tanto probióticos por separado, prebióticos por separado, muy pocos simbióticos. O de igual manera, como en este estudio, nada más se manejó un tipo de fibra. ¿Qué pasaría con a lo mejor una tipo 1, tipo 5 o una compuesta, una combinada, en fin? Sería interesante darle prioridad a un estudio de unidades taxonómicas operacionales, son muchas, pero por lo menos ya tenemos un número, 190, o a las unidades formadoras de colonia quizás.